nos encontramos aquí en Atutaki, en la unidad judicial multicompetente de Antonio Ante, y nos encontramos aquí realizando una entrevista en la unidad de familia, mujer, niñas y adolescencia. Buenos días, compañeros, estamos con el doctor Isaac. Le vamos a hacer preguntas sobre el divorcio y cómo ellos contravienen este problema. Muy bien. Doctor Isaac, ¿por qué cree usted que los índices del divorcio están en aumento? Bueno, los índices de divorcio en realidad creo que han aumentado, no sé, con influencia de una corriente feminista, diría yo, porque anteriormente creo que las mujeres en sí dejaban que el hombre las oprima de diversas formas. En cambio ahora, no sé, el hombre empieza a oprimir, entonces la mujer toma la decisión de divorciarse, y en realidad está bien, porque al más mínimo índice de violencia intrafamiliar, la mujer o el hombre, que también puede ser víctima de violencia intrafamiliar, debe optar por esta opción, porque en realidad una familia que vive bajo este índice de violencia intrafamiliar, en realidad podríamos decir que no se encuentra bien constituida, porque los hijos acarrearían muchos problemas, tanto educativos, emocionales, sociales, etc. Entonces, el divorcio en sí es una opción que da la legislación para este tipo de separaciones entre los cónyuges cuando ya no hay ese entendimiento, digámoslo así. Y por eso el Código Civil, en su artículo 110, nos establece todas las causales para el divorcio. Ya. ¿Cuáles cree que son las causas más comunes para que se suscite el divorcio? En realidad, aquí donde yo trabajo, que es la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Antonio Ante, lo que más se ve es el divorcio por abandono de hogar, que establece, me parece, no sé si el numeral 6 o 7, si la memoria no me falla, que cuando una de las partes, o uno de los cónyuges, mejor dicho, ha abandonado el hogar por más de 6 meses, la otra parte tendría como opción esta causal para interponer el divorcio en el órgano jurisdiccional que corresponde. Ya. ¿Quiénes crees que son los más vulnerables dentro de la familia? Los más vulnerables. Bueno, no quisiera hablar de quiénes son más vulnerables o menos vulnerables, pero en sí, las personas más susceptibles dentro de la familia a sufrir índices de violencia son las mujeres y los niños. Obviamente porque son, entre comillas, digámoslo así, un poco más débil que el hombre, entre comillas, predominante. Pero en realidad hay casos en que la mujer sí maltrata al hombre, son muy pocos, pero en realidad no hay que dejarlos de lado. Hay ocasiones que la mujer maltrata al hombre y el hombre es el maltratado. Y incluso el hombre muchas de las veces tiene esa vergüenza de denunciar esto, porque dice, bueno, mi mujer me está golpeando, mi mujer me está pegando, entonces es algo como que, no sé, iría en contra de su pensamiento machista. Ya. ¿Cuál es el caso o cuáles son los casos más graves de violencia intrafamiliar que han tenido conocimiento en esta unidad? En esta unidad, en realidad, bueno, el Cantón Antonio Ante es un poquito tranquilo en ese sentido. De violencia intrafamiliar sí se ha tenido, pero más por lesiones. De ahí en otras unidades de la ciudad de Ibarra, por ejemplo, específicamente la unidad de violencia intrafamiliar, tengo entendido que ha habido casos de femicidio y otros casos que son un poquito más de connotación social, digámoslo así, que no restan importancia a los demás, pero sí son más fuertes. Ya. ¿Qué clases de unión de hecho se han suscitado en esta unidad? Clases de unión de hecho. Bueno, diríamos que la unión de hecho se la debe hacer esencialmente ante un notario. En realidad, cuando una de las partes, cuando uno de los convivientes en realidad no quiere aceptar dicha unión de hecho, la ley nos establece como procedimiento ordinario seguir la declaratoria de unión de hecho. ¿Y eso qué hace? Obligarle a la otra parte a aceptar la unión de hecho, porque quizás alguna de las partes no quiera aceptar por cuestiones de bienes, pongámoslo así. Claro que eso se tramita por cuerda separada, es decir, en otro proceso, pero la declaratoria de unión de hecho aquí por lo general, siempre en realidad de los procesos que yo he visto ha sido por parejas hombre-mujer o mujer-hombre. No sé si me explico. Ya. ¿En qué consiste el matrimonio por mutuo consentimiento? A ver, todo matrimonio es por mutuo consentimiento, quizás es el divorcio por mutuo consentimiento, porque el matrimonio en sí es un contrato.
es un contrato bilateral entre hombre y mujer. Lo establece de esa forma la Constitución y como norma supletoria o de menor rango el Código Civil. Entonces es un contrato solemne entre un hombre y una mujer con el fin de convivir, bueno, vivir juntos, procrear y formar una familia. Algo así dice de forma textual el Código Civil. En realidad, entonces, diríamos que en eso consiste el matrimonio por mutuo consentimiento. A su vez, el divorcio por mutuo consentimiento es un procedimiento voluntario, que se lo sigue aquí siempre y cuando se susciten dos causales, es decir, que tengan hijos menores o dependientes o que haya bienes, porque caso contrario se lo podría hacer incluso ante un notario. ¿Cuál es el caso menos frecuente que se presenta de divorcio? Menos frecuente. En realidad, como ya te manifesté, el más frecuente es el abandono del hogar. El menos frecuente, digámoslo así, y una de las causales incluso es el adulterio. De esos casos, por ejemplo, son ajenos y no hemos visto aquí. Hay otros casos que igual establece el Código Civil, pero no se los ve muy seguido aquí. En realidad, yo te hablo de forma concreta de los casos de aquí de la unidad judicial. Es, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges ha sido sentenciado a una condena de más de 10 años de reclusión. Entonces, eso la ley nos establece como una causal para el divorcio, pero en realidad aquí no se ven esos casos. Por último, ¿crees que la falta de amor sea una causal del divorcio? A ver, si me preguntas a mí como abogado, te diría obviamente no, porque en realidad la ley nos establece las causales de divorcio. En realidad me parece hasta un poco jocosa la pregunta. Pero si me preguntas como Isaac Pineda, en realidad yo creo que sí, porque ya cuando las personas dejan de tener ese entendimiento, dejan de tener ese amor, digámoslo así, entre comillas, quizás puede desencadenar en muchos problemas, que a la final incluso puede llevar a una violencia intrafamiliar, pongámoslo así. Como te digo, la violencia intrafamiliar la puede ejercer el hombre o lo puede ejercer la mujer. Aquí debemos ser claros, porque muchas de las personas piensan que solo las mujeres son maltratadas y en realidad no. Hay hombres que igual sufren maltratos, claro, que en menos magnitud y en cantidad igual de menor forma. Pero esto del amor es muy subjetivo ponerme a explicar en un sitio legal sobre el amor, ¿no? Eso ha sido todo. Las preguntas. Ya. Buenas tardes, estamos en la unidad judicial multicompetente del Cantón Mira y estamos entrevistando al doctor Juan Pablo Flores. Quiero hacerte unas 3 preguntas, por favor, espero que me respondas. ¿Cuáles son los casos de violencia intrafamiliar más comunes? Bueno, en el Cantón, buenas tardes para todos, ¿no? Aquí en el Cantón Mira, el tipo de violencia intrafamiliar más común es el tipo de violencia psicológica, el tipo de violencia física y el tipo de violencia sexual. Ya. ¿Cree que el índice de violencia intrafamiliar ha aumentado? A mi parecer sí, porque tenemos mayores causas que han ingresado este año. ¿Cuál es la sanción más severa impuesta en relación a la violencia intrafamiliar? Bueno, eso depende, ¿no? Si el delito, la violencia intrafamiliar se entra como contravención o entra como delito. Si entra como contravención, pasan las detenciones más de 3 días, pasarían a ser delito. Y la sanción más severa ahorita sería la violencia psicológica o la violencia sexual. Ya, eso es todo. Gracias. Bueno.